Muy buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos. Nos da muchísimo gusto aquí en la Biblioteca Vasconcelos recibirlos, muchos son de casa, muchos son invitados. Y empezar a arrancar poco a poco estos espacios de formación, de divulgación de la labor bibliotecaria y de algunas perspectivas o de algunas aristas poco exploradas de este mundo enorme que es la biblioteca, especialmente la biblioteca pública, ¿no? Y bueno, para esto nos acompañamos a todos los amigos, aliados y colegas que podemos, y en este caso el gusto es doble porque voy a presentarles y a estar aquí acompañando en este espacio a José Antonio Merlo. Quisiera decirles un poco quién es él. Él es director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene varios centros, 25 edificios en los cuales trabajan 170 personas. No sé si ustedes saben, pero la Universidad de Salamanca es la más antigua de España y por tanto de Iberoamérica, ¿no? De este lado de la historia. Bueno, él también es profesor de biblioteconomía. Su formación es en principio una licenciatura en Filología Hispánica y en Bibliotecología, y después él es doctor en documentación. Él es una persona muy cercana, muy centrada en también el trabajo de hacer avanzar la ciencia bibliotecaria, desde pensar, escribir, comunicarse con otros. Es autor de más de 100 artículos, siempre o básicamente en torno al tema de las bibliotecas, específicamente desde la exploración de la función social de las bibliotecas y también de la tecnología aplicada, que es un poco en esto en lo que está ahora José especializado. Y estábamos aquí en una reunión a la que invitamos muy rápido, muy poco, porque es también algo que tiene que ver con estas posibilidades que nos da a veces el destino, ¿no? José es alguien que viene a México periódicamente para un encargo en San Luis Potosí, y a raíz de una visita que hizo a la biblioteca el año pasado, quedamos todos muy contentos, muy emocionados con su presencia, con su interlocución, y quedamos en seguir compartiendo algunos espacios. Y después pensamos que estos espacios pues deberían ser también abiertos a otros bibliotecarios interesados en avanzar en este asunto, en pensar la biblioteca desde otro punto de vista. Entonces, bueno, pues estará él aquí conversando un rato con nosotros, y después la idea es tener un diálogo lo más abundante que se pueda. Aquí está durante un rato para preguntas, para comentarios, para que esto sirva a su cometido de realmente impactar en la experiencia y el trabajo de cada uno. Entonces, pues le doy la bienvenida a José y lo dejo. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé exactamente si es tarde o día. Para mí es tarde porque todavía llegué ayer en España y todavía estoy un poco asentándome. Doy las gracias en primer lugar porque la verdad es que es toda una oportunidad de venir a compartir con compañeros de la profesión, con compañeros de la vocación, con personas que estamos trabajando en bibliotecas, para bibliotecas y por bibliotecas, y poder hacerlo en un espacio como la Biblioteca Vasconcelos, que es un espacio cada vez más significado en México y fuera de México, por un tipo de biblioteca y por la actividad que esta biblioteca está comenzando a desarrollar, porque la verdad es que es una biblioteca ya cada vez más conocida. Ayer tuve la posibilidad de empezar a trabajar con los compañeros de aquí, de la biblioteca, en distintos temas en los que están desarrollando actividades, y cuando ya planteé la posibilidad de que venía a México, que estaba en realidad de paso a San Luis, en este caso, que empiezo la semana que viene ahí en los talleres, pues propuse que sería para mí bueno también compartir con todos ustedes. Enseguida se me dio esa oportunidad y la verdad es que estoy encantado de poder hablar, de poder dialogar, porque más que una conferencia, por eso lo estamos haciendo así, más informal, en vez de allí con mi PowerPoint, preferimos hacerlo más de mesa, de salón de estar, de tertulia con compañeros, pues esta posibilidad de poder dialogar sobre el compromiso social de la biblioteca pública.
Y no es fortuito que hayamos elegido este título y este tema de compromiso social de la biblioteca pública, es decir, el compromiso de la biblioteca con los ciudadanos, que es a lo que un poco vamos a empezar a dialogar. Bueno, primero expondré un poco mis opiniones, mis ideas y después pasaremos con un poco de intercambio, precisamente porque no quiero tampoco situar en ningún área concreta, ni en ningún lugar concreto, sino quiero, en primer lugar, hacer una panorámica de cómo la biblioteca debe comprometerse o está comprometida por definición, por pura esencia, por puro nacimiento, con sus ciudadanos. Bueno, tendríamos que empezar entonces diciendo qué es una biblioteca pública o qué es una biblioteca, porque realmente parece algo absurdo, parece algo de perogrullo tener que pensar qué es una biblioteca, pero cuando uno habla con diferentes personas, personalidades, responsables, en muchos casos irresponsables, te das cuenta que la concepción de biblioteca y concretamente biblioteca pública no está tan clara. E incluso te das cuenta de que el concepto de biblioteca y de biblioteca pública, que está bastante evolución, ha llegado a un punto en el que en muchos sitios se está estancando. Seguimos pensando en una biblioteca como pensábamos años atrás. Sin embargo, soy de los que defienden que la biblioteca pública tiene que agarrarse, la biblioteca en general, tiene que agarrarse a su tradición, a su patrimonio, es decir, a su esencia, pero tiene que saber adaptarse y evolucionar como estamos evolucionando prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, cultural y nuestra vida tecnológica también, porque cuando tengo que hablar de biblioteca me gusta empezar por la teoría, como acaba de decir Carola, soy profesor y además soy maestrillo, es decir, a mí me gusta mucho formar y tengo la suerte de ser formador, de formo bibliotecarios, realmente esa es mi inclinación, ese es mi trabajo, el que más me gusta, pero también por complemento tengo que ser, soy investigador en temas de bibliotecología y ahora por cuestiones, digamos, vamos a decir coyunturales, llevo una serie de años también ejerciendo la profesión en el sentido de que soy también coordino, proyecto, programo servicios bibliotecarios. Es una red bibliotecaria amplia, con lo cual estoy en todos los ámbitos, estoy en la pura reflexión y materialización de conceptos, en la puesta en práctica de proyectos, ideas y ejecución de servicios y también esa formación. Bueno, pues como mi base es la formadora, pues me gusta empezar con la definición o con la idea de qué es una biblioteca. Y para eso yo fui de los que se formó con un manual de bibliotecas de don Manuel Carrión, que para mí sigue siendo don, donde decía algo así no, porque esa es la frase de memoria. Una biblioteca es una colección organizada de libros, una colección de libros debidamente organizada y dispuestos para su uso, decía el manual de los años 80. Cuando estamos hablando 80 y después actualizaciones, pues sí, más o menos los 80. Colección de libros, ya no podríamos decir eso, sí que nos quedamos con el concepto de colección debidamente organizada. Eso es la bibliotecología pura y dura en sentido estricto, ese procesamiento, esa organización y dispuestos para su uso, es decir, que se utilicen esos recursos. Y ahí podemos centrar realmente cualquier tipo de biblioteca y cualquier esencia de la biblioteca. Una biblioteca son recursos, es decir, no podemos quedarnos ya en libros, en diarios, en revistas, sino cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de información, incluso aunque no sea nuestra, una colección de información, una colección de recursos que procesamos, que estructuramos, que organizamos, que catalogamos, que escribimos, que gestionamos y que ponemos a disposición de nuestros usuarios, es decir, que ofrecemos mediante servicios. Algo tan básico a veces se nos olvida en esta perspectiva que tenemos que tener. Nuestro trabajo es seleccionar información, procesar información y difundir información, prestar servicios basados en la información, en los recursos. Tanto que para mí ese es el concepto que defiendo del ser de la biblioteca, ser. SER, servicios, espacios, recursos. Fundamentalmente tenemos unos servicios
que ofrecemos en unos espacios basados en unos recursos. Y este ser de biblioteca, este ser de bibliotecas, esta esencia de bibliotecas, es la que no podemos perder. Es la que no podemos perder, pero tenemos que saber enfocar. Y aquí cambia, aquí debemos cambiar el concepto o un poco la mentalidad. Tenemos que saber cuál es la finalidad de nuestra biblioteca, cuál es la finalidad de cualquier biblioteca, sin perder esta identidad, sin perder este ser, recursos, espacios, servicios, sin perder este tipo de identidad. Es una palabra que me gusta defender, la identidad de la biblioteca, el trabajo de la biblioteca. Hay que partir, hay que tener en cuenta cuál es nuestra finalidad. Y aquí también conviene que utilicemos las teorías, los escritos, los documentos públicos y aprobados, digamos, o utilizados de forma internacional. Y aquí me vuelvo a la teoría y me vuelvo a, digamos, a las bases internacionales. Sabéis que la UNESCO tiene un manifiesto sobre la biblioteca pública que aprobó en el año 94, ya estamos hablando de años atrás. Ese manifiesto se hizo de forma conjunta con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, con la IFLA. Ese manifiesto nos dice, nos da la esencia, unos lineamientos básicos, más bien un poco de filosofía de qué debe ser la biblioteca pública. Y ese manifiesto se concreta en unas directrices, que también se llaman así, directrices IFLA-UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, que son del año 2001, estamos hablando ya de años atrás, y en esos lineamientos, en esas directrices, dice cuál es la finalidad de una biblioteca pública. Y dice, leo literalmente, los principales objetivos de la biblioteca pública son facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios, con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendidas actividades intelectuales de entretenimiento y ocio. Esta es la gran frase en la que nosotros inscribimos el trabajo de una biblioteca pública. Facilitar recursos informativos, recursos, insisto, en este concepto, en el concepto de cualquier información registrada en cualquier soporte, nos da igual, no podemos centrarnos en un único tipo de recursos. Y prestar servicios, recursos y servicios, para cubrir necesidades de personas o de grupos, personas o colectivos. Vamos a pensar en colectivos, vamos a pensar en comunidades, en nuestros usuarios que tienen nombre y apellido, que están registrados, que tenemos su foto, que tenemos sus nombres, que sabemos dónde viven, que conocemos, es decir, usuarios con nombre y apellido, y dice para satisfacer sus necesidades de instrucción, información y perfeccionamiento personal, incluido ocio y entretenimiento. Al fin y al cabo, aquí podemos resumir cuáles son las funciones de cualquier tipo de biblioteca pública, también desde un punto de vista de la teoría y de la práctica. Una biblioteca pública está para formar, informar y entretener, dar ocio creativo y recreativo, fomentar la cultura y el entretenimiento. Es decir, esto que es algo básico, esto es algo en lo que nosotros nos hemos basado en cualquier tipo de biblioteca pública, en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Esto es lo que tenemos que tener como base. Pero ahora, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son nuestros espacios? ¿Cuáles son nuestras disponibilidades de personal? ¿Cuáles son nuestros objetivos concretos de cara a nuestros usuarios? Aquí es donde empiezan los problemas, aquí es donde empiezan los problemas y es donde empieza la diferencia entre la teoría y la práctica. Cada uno conocéis el entorno en el que trabajáis, cada uno conocéis concretamente vuestra biblioteca, conocéis cuáles son mis problemas. Sí, yo sé que tengo que prestar servicios, pero estoy yo solo, no tengo dinero para comprar libros, no puedo hacer nada. Bueno, independientemente de que ahora nos podamos, o suponiendo que podríamos, la biblioteca tiene que pensar en cómo poner sus usuarios, sus recursos y sus servicios a disposición de sus usuarios. En muchos casos la clave está en la propia persona, en el propio personal, el propio trabajador o trabajadora de la biblioteca, que es quien puede, digamos, dinamizar
difundir, explotar, trabajar con esos recursos para realmente satisfacer, como decía el manifiesto y las directrices de IFE UNESCO, satisfacer las necesidades de personas y grupos. Nosotros sabemos cuáles son nuestras posibilidades espaciales, qué ofrece mi biblioteca, qué puedo hacer, qué ofrecen mis recursos y qué tipo de servicios puedo prestar. Lo interesante es que no nos limitemos a los servicios tradicionales. Yo soy bibliotecario y mi trabajo es simplemente yo catalogo y yo presto libros. El proceso técnico es esencial, pero no es el objetivo final. El objetivo final es que se utilicen los recursos. Y entonces, ¿cómo podemos realmente, desde una biblioteca pública, ofrecer esos servicios a la comunidad, ofrecer servicios a nuestros ciudadanos, ofrecer servicios a nuestros vecinos, ¿no? Nuestras comunas, digamos, a nuestras colonias, ¿no? Realmente, yo ahora mismo podría decir que deberíamos enfocarnos en los siguientes puntos. En primer lugar, el espacio. Insisto en el espacio. La biblioteca no es nuestra, la biblioteca es de quien la financia. Quien la financia son los ciudadanos. La biblioteca pública es un servicio público financiado por impuestos públicos y, por tanto, tenemos que abrir las puertas de par en par a nuestros ciudadanos. Abrir las puertas de par en par significa la biblioteca es tuya. ¿Qué quieres hacer con la biblioteca? Sabiendo que una biblioteca es un lugar en el cual nosotros trabajamos con información, difundimos información. A partir de aquí, ¿qué está pasando cuando la biblioteca abre las puertas al ciudadano? Pues que se pone en contacto con colectivos que dicen quiero utilizar la biblioteca para reuniones, para talleres, para actividades de fomento de la lectura, fomento de la historia, fomento de diferentes actividades. La biblioteca puede limitarse a algo tan sencillo como acceder a esos espacios, o puede coparticipar, puede coorganizar el espacio. Insisto en el espacio. La biblioteca no es nuestra, la biblioteca es de quien la financia, y quien la financia son los ciudadanos. La biblioteca pública es un servicio público financiado por impuestos públicos y, por tanto, tenemos que abrir las puertas de par en par a nuestros ciudadanos. Abrir las puertas de par en par significa la biblioteca es tuya. ¿Qué quieres hacer con la biblioteca? Sabiendo que la biblioteca es un lugar en el cual nosotros trabajamos con información, difundimos información. A partir de aquí, ¿qué está pasando cuando la biblioteca abre las puertas al ciudadano? Pues que se pone en contacto con colectivos que dicen quiero utilizar la biblioteca para reuniones, para talleres, para actividades de fomento de la lectura, fomento de la historia, fomento de diferentes actividades. La biblioteca puede limitarse a algo tan sencillo como acceder a esos espacios, o puede coparticipar, puede coorganizar, o puede organizar actividades en las cuales el protagonismo sea del ciudadano, a partir de las cuales podemos tener actividades de fomento de la lectura, actividades de tipo cultural, o actividades de tipo asociativo, actividades de tipo, digamos, ciudadano. El espacio, en primer lugar, como una herramienta para integrar o para ofrecer servicios a nuestros vecinos, a nuestros usuarios cercanos. Porque, como os digo, insisto, la biblioteca pública conoce a sus usuarios en un porcentaje altísimo, porque son los que entran todos los días por la puerta, son los que se llevan los libros prestados, son los que están pasando su tiempo en la biblioteca. Y este pasar el tiempo es importante. La biblioteca como sala de estudio, como sala de estar, como sala de pasar el rato, es algo esencial y no podemos renunciar a ello. Como os he dicho en la presentación, uno de mis perfiles es investigar sobre tecnologías aplicadas a la biblioteca. Realmente ahora es donde más tiempo o donde más producción tengo y donde más trabajo realmente. Pero por eso os puedo decir que la evolución tecnológica en general, en la sociedad digital en la que vivimos, ha hecho que nos replanteemos cuál es la función de la biblioteca en una sociedad donde todo es digital, donde todo está en línea, donde ¿para qué quiere la biblioteca un usuario si no tiene internet? Pues casualmente
después de tiempo, después de estudios, después de experiencias, resulta que la biblioteca está recuperando sus usuarios. Estoy hablando ya de prospectiva y estoy hablando también de realidad, es decir, de las bibliotecas que han visto perder a sus usuarios y que los han recuperado. Y esta recuperación ha sido fundamentalmente basada en el lugar, en el espacio. Que la biblioteca sea un lugar acogedor donde esté aquello que no está en otros sitios, o donde está, aquello puede estar en otros sitios, puede estar en internet, uno puede consultar internet desde cualquier lado, pero la biblioteca ofrece, digamos, una internet en conjunto, una internet participativa, una internet gratuita. Y esto está siendo muy valorado y está haciendo que se recupere. Pero no solo eso, las bibliotecas están siendo un lugar abierto a talleres, pero no talleres de cualquier tipo, no talleres específicamente de lectura, sino de cualquier tipo. Es decir, en la biblioteca uno puede aprender cocina o uno puede aprender técnicas de búsqueda de empleo. Es decir, eso es lo que está pasando, eso es lo que se está haciendo y eso es lo que os invito a que replanteéis. Es decir, el espacio como primer lugar, el espacio de la biblioteca como un lugar ciudadano, como primer lugar, como un lugar de encuentro, como una sala de estar, como un lugar, digamos, donde el ciudadano reconoce que es suyo. No perdemos la perspectiva, insisto en el principio, en el momento principal de ofrecemos servicios basados en recursos. Es decir, nosotros utilizamos ese espacio fundamentalmente para ofrecer información, para ofrecer recursos. Y esta información que ofrecemos junto a los espacios sería para mí la segunda característica de cómo debe, no voy a decir reinventarse, porque la biblioteca está inventada y es un gran invento, sino cómo la biblioteca puede reivindicar. Es ofrecer información, no solo recursos, sino ofrecer información ciudadana. Que la biblioteca sea el lugar donde un usuario sepa que va a encontrar cualquier tipo de dato que necesita, desde saber información administrativa o militar, pero también ayudar a buscar información. Parece que todo el mundo está formado, que todo el mundo tiene internet, que todo el mundo sabe buscar en Google, pero no es cierto. Cuanta más información hay, más difícil es precisar la búsqueda, completar y encontrar lo que se busca, no lo que, digamos, los buscadores creen que buscaban. Entonces, esa función de la biblioteca como informadora comunitaria, como asesora, como atención al cliente casi, es otra función que está haciendo que las bibliotecas públicas se estén revalorizando. Es una biblioteca pública donde solo estoy yo, es una biblioteca unipersonal, pero yo me he hecho un experto en saber dónde tengo que buscar, a qué teléfono tengo que llamar para explicar a un ciudadano cuál es el trámite. Yo no soy una oficina administrativa, pero yo soy informador, esa es mi función, ayudar. Entonces le digo, llame este teléfono, pregunte por tal, o aquí le dice el plazo de esta página web, tiene usted los plazos para hacer tal cosa o para sacar la tarjeta de transporte. No sé. Es decir, la biblioteca como informadora es otro de los elementos fundamentales. Y un tercer elemento sería la biblioteca como formadora, la biblioteca como capacitadora. La función educativa de la biblioteca es algo que siempre se ha reivindicado también, es algo que siempre se ha establecido, pero realmente la formación tiene que hacerla los centros formativos, es decir, las escuelas, las universidades. Pero la biblioteca pública siempre ha sido un apoyo a esa formación. Y me consta que muchas de vuestras bibliotecas lo hacéis, aunque sea indirectamente, prestando vuestras mesas para que les hagan sus tareas, ¿no? Es decir, probablemente sea vuestro principal usuario, como ocurre en todas las partes del mundo. Que llega la hora de terminar el colegio y la biblioteca se llena de estudiantes para hacer sus tareas. Eso vamos a defenderlo, eso hay que defenderlo. Pero además la biblioteca puede formar. La biblioteca puede ser quien forme, en primer lugar, en información, en cómo buscar la información, en cómo utilizar. Pero también en todo aquello que consideremos que va a ser útil para nuestros ciudadanos, para nuestros lectores, para nuestros usuarios, como puede ser formación en tecnologías, enseñarle a utilizar lo más básico, enseñarle a utilizar
programas, enseñarle a mandar un correo electrónico, a crear un correo electrónico, una cuenta gratuita. Ese tipo de tareas, de las que se suele llamar en un idioma bibliotecario alfabetización informacional. Yo voy a llamar bibliotecario porque hay una recomendación de esto, que esto quede entre nosotros, porque a nadie le gusta que digan que me estás alfabetizando, simplemente estás enseñando, estás ofreciendo un taller, aunque en la profesión lo llamamos así, ¿no? Alfabetización. Es lo que a mí me defiendo siempre, que nunca pongas programa de alfabetización informacional, porque no se te va a apuntar nadie. Es fácil poner curso de cómo buscar en internet, aunque indirectamente nosotros tengamos en nuestras memorias programas de alfabetización informacional, ¿no? Bueno, este tipo de capacitación que os digo es además ilimitada, es decir, uno puede, como vuelvo a insistir, uno conoce a sus usuarios, uno sabe lo que puede necesitar un usuario, desde la capacitación más básica a temas concretos, y a partir de ahí lo que el usuario quiera ofrecerte. Oye, ¿por qué no organizas un curso de cómo buscar libros electrónicos gratuitos? Que me gusta esto de la lectura y no sé cómo hacerlo. Pues preparamos un taller, buscamos un profesor, porque no tenemos por qué hacerlo todos nosotros, lógicamente. Y una cuarta, digamos, actividad fundamental de la biblioteca pública, y que mucho lo que he expuesto en primer lugar, es toda la promoción de la lectura, toda la dinamización. Pero no hay que obsesionarse con la lectura por la lectura, no hay que obsesionarse con la biblioteca, es el lugar donde tenemos que hacer que la gente lea y lea y lea, porque nosotros no leemos, nosotros leemos, nos gusta leer, digamos, tenemos esa sensibilidad, pero nosotros somos mediadores entre la información, entre el recurso y la persona, el lector. Nosotros tenemos que promover actividades, tenemos que promover, organizar narraciones y demás. La biblioteca pública es un lugar perfecto para organizar grupos de lectores, grupos de lectura. Y los clubes de lectura están siendo algo indispensable en una biblioteca pública. Y la experiencia dice que la biblioteca se esfuerza el primer año en organizar 1, 2, 3 clubes de lectura. El segundo año se organizan solos y son los propios lectores los que quieren coordinar, los que tú le das ya el testigo y ellos se organizan, eligen las lecturas, y ahí pasamos otra vez al espacio, de cedes el espacio para que ellos trabajen. E incluso con las tecnologías se está yendo a más, y los clubes de lectura se apoyan en recursos tipo blogs, o incluso no es nada extraño, se puede decir que es frecuente que existan clubes de lecturas en línea que organizan bibliotecas, clubes de lectura en la nube, ¿no? Que se suelen llamar, es decir, no hay contacto físico, no hay presencia. Eso lo vamos a dejar para después, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a seguir viéndonos las caras, porque reivindico una vez más el espacio como lugar de encuentro. Entonces, espacios, formación, información, promoción de lectura, pero yo no diría promoción de la lectura, diría promoción de las lecturas, porque realmente no podemos centrarnos solo en vamos a hacer un cuentacuentos para niños y vamos a fomentar la lectura infantil, o vamos a crear un club de lectura sobre determinado autor, determinada obra. Los clubes de lectura pueden hacerse de temas, pueden hacerse de intercambio, de debate. Y los clubes de lectura deben orientarse a los colectivos. Por ejemplo, funciona muy bien en bibliotecas públicas todo lo relacionado con cómic o novela gráfica, que se ha dado a llamar para jóvenes, para jóvenes y no tan jóvenes. La novela gráfica está siendo un revulsivo que incluso en muchos países ha sido el cómic o la novela gráfica, que me refiero a este tipo de cómic o de algo ilustrado que no es de superhéroes, sino de historias, es novela. Está siendo, digo, lo que ha salvado la edición en muchos países. Si uno ve la estadística, resulta que ha crecido la edición, la compra, porque son libros que hay que ver, hay que tocarlos, ¿no? No nos vale con el texto, tenemos que ver todo el conjunto, ¿no? La imagen. Esto está siendo revulsivo, como digo, para el público juvenil, que siempre se ha dicho que es el que perdemos en las bibliotecas. El público infantil es muy fiel, el público adulto, muy adulto, es muy fiel, pero cuando empieza a ser joven se nos empieza a perder. Este tipo de actividades, ofertas, clubes, guías, asesoramientos relacionados con cómic, por ejemplo, es útil. Pero como digo,
también puedo decir, vamos a crear un club de lectura que los hay dedicados a novela y gastronomía. Y esto os puedo dar 1000 ejemplos de cómo se han ido eligiendo temas y cómo han ido modificándose. Bueno, todo esto era un poco para ir introduciendo. De todo esto saldrán ahora inquietudes, saldrán ahora preguntas, saldrán ahora ya contextualizaciones de que muy bonito lo que usted nos cuenta, pero es que en mi biblioteca yo estoy solo y tengo alrededor una problemática muy concreta. Ahora podemos empezar a dialogar. Con todo esto, lo que tenemos que tener claro es que si queremos ofrecer servicios, tenemos que estar nosotros, en primer lugar, por la labor. Es decir, se trata de tener esa aptitud, esas ganas, esa iniciativa de hacerlo. Pero luego también la actitud, con la P y con la C. Es decir, tenemos que estar capacitados para capacitar, formados para formar, informados para informar. Necesitamos ser conscientes de que estamos ejerciendo una profesión que es la de bibliotecario y bibliotecaria, que es una profesión que para mí es una de las más bonitas del mundo, pero no es porque lo diga para mí, es que tenemos la suerte de trabajar con documentos, con recursos, con información y con personas. Y tenemos la suerte de ser los intermediarios, los mediadores, los que, digamos, ofrecen esa información, esos recursos, esos espacios en los que nosotros convivimos, trabajamos. Junto con la profesión de formador, con la profesión de maestro, me parece que la de bibliotecario es una de las más agradables de trabajar, no para trabajar. Vale, nuestros sueldos no son los mejores del mundo, pero nuestro trabajo sí es de los mejores del mundo. Bueno, ahora continuamos en la conversación. Bueno, pues muy bien, hemos puesto sobre la mesa, se han puesto varias líneas interesantes. Yo podría resumir 2 o 3 como cosas que tal vez puedan ser de interés para iniciar el diálogo. En principio es un ensanchamiento de la profesión bibliotecaria y de las labores de la biblioteca, tradicionalmente centradas en la lectura, los libros, etc. Luego un tiempo de recesión, digamos, en ese sentido, y ahora esta como nueva recuperación, que también es una nueva manera de pensar las bibliotecas, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos pensar en las cosas, preguntarnos también cómo aprendimos nosotros a relacionarnos con las bibliotecas. Fuimos usuarios de niños, de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Tenemos una experiencia de usuarios o no, cómo entendemos la biblioteca, quién nos contó historias sobre la biblioteca, de qué historias son esas, y ahora cómo se mira desde adentro la profesión. Otro asunto que tiene que ver con este cambio, con este momento, con este ensanchamiento de horizontes, es este asunto de la corresponsabilidad. Normalmente el bibliotecario ha cargado solo muchísima de la responsabilidad de todo lo que sucede ahí adentro. Y bueno, cada vez más estamos viendo opciones participativas. Mismo a la Biblioteca Vasconcelos estamos en un momento de iniciar un trabajo con voluntariado, ¿no? Voluntariado que no tiene que ver con aportes económicos, entonces otro tipo de voluntariado se trabajará de otra forma, sino gente que quiere aportar sus saberes, sus talentos, su experiencia, y la verdad es que estamos empezando a al principio estamos en un momento muy inicial, pero sí empezando a ver que sí hay dinámicas distintas que se dan cuando la responsabilidad de lo que ocurre se comparte, ¿no? Bueno, hace algunas afirmaciones un poco con ganas de retomarlas, ¿no? Como por ejemplo este asunto de que la biblioteca se está revalorando, ¿no? Que ahora está cobrando un nuevo valor. Algunos por acá dirán, ¿no? En realidad a veces en el día a día no lo podemos ver, ¿no? Estuve trabajando con un grupo de bibliotecarios, algunos de ustedes, no hace muchos meses, y hablaban mucho de la gente no está en las bibliotecas, no tenemos gente, o tenemos gente cuando hacemos algo de dos, ¿no? Y entonces vienen a lo que hacemos y después se van y no vienen nunca más. Entonces, ese asunto, ¿no? Que rápidamente empieza la tentación a echar culpas, ¿no? Es que vivimos en una sociedad así, no, es que la biblioteca no hace lo suficiente, no, es que el perfil. Entonces empieza como todo este abanico de culpas. También me gustaría, como si alguien quiere pensar, preguntar algo por ahí,
que ya se les habrán ocurrido varias cosas, varias preguntas, varias cuestiones que quieran poner también en perspectiva, ideas, sugerencias. Entonces abrimos el diálogo, ¿les parece bien? Ahí hay un micrófono por si alguien quiere hacer la pregunta, ¿quién quiere empezar? ¿Qué les hace pensar todo esto que está pasando acá? Yo tengo las mías, Desde el punto de vista profesional, no sé si muchos de ustedes son bibliotecólogos de formación, pero aquí la bibliotecología sigue siendo muy tradicional en cuanto a lo importante es el proceso, lo importante es que el libro esté catalogado hasta el detalle. Eso todavía lo tenemos allí, pero ya no es tan importante en el sentido de que biblioteca pública es fundamentalmente servicio público. Lo importante es lo que hacemos con el usuario. Y luego todo esto ha cambiado en mi país fundamentalmente por la crisis económica. Entonces hemos tenido que reinventar la biblioteca porque al no haber dinero, las bibliotecas públicas son de fondos públicos, cuando el dinero público dejó de llegar, la biblioteca no podía quedar separada. Entonces tuvimos que reinventar la biblioteca y tuvimos que empezar a ofrecer otro tipo de servicios y otro tipo de iniciativas. No es cuestión de comparar un país con otro, bibliotecas públicas un país con otro. Es cuestión de tener la perspectiva de hacia dónde están yendo en todo el mundo las bibliotecas públicas. Las bibliotecas mexicanas no van todavía por ese camino, pero tienen que ver que el camino es aquel, y aquel es no porque lo diga un señor que está sentado aquí, sino porque es que uno analiza, uno ve donde los países con más tradición bibliotecaria, los que nos pueden llevar a la delantera a todos nosotros, cómo han ido modificando sus servicios de biblioteca pública y dónde están ahora. Entonces, sabiendo dónde están llegando los demás, es donde tenemos que tener nosotros el horizonte. Y ese horizonte, insisto, es en la participación ciudadana, es en la apertura y es ese cambio de mentalidad de que un servicio bibliotecario no se limita a una sala de estudio y a prestar libros. Un servicio bibliotecario es cualquier actividad que una biblioteca quiera hacer con sus ciudadanos, basado siempre en su identidad, que es el tratamiento, el uso de recursos de información. Pero un recurso de información es trabajar con determinadas webs o trabajar ahora mismo con formato digital, tipo tabletas o tipo teléfonos. Bueno, al respecto, viene una objeción muy frecuente también trabajando con grupos de bibliotecarios. Sí, bueno, ok, pero somos biblioteca, entonces viene la gente y se está en el internet jugando juegos y después se van y hacen no sé qué, y después hacen y charlan y están y se van y nunca pasaron por un libro o nunca vienen acá a los jardines a Chernobyl y hasta el rato y se van como llegaron. Entonces, ¿qué pasa ahí con la esencia bibliotecaria? ¿Qué hay ahí cuando nunca pasa por un libro la persona, por ejemplo? Sí, este es un tema también recurrente, es decir, y de hecho muchas veces entre foros bibliotecarios decimos, bueno, vamos a darles wifi, vamos a prestarles computadoras, ya sacarán algún libro algún día, ¿no? Como que el objetivo final siempre es que se use el préstamo. Yo insisto en no obsesionarme con el uso de los libros y demás, o sea, es que la biblioteca, que se venga a la biblioteca, que se use la biblioteca como un servicio, un espacio público. Después, que se usen los recursos porque se van a usar, es que por inercia se van a usar. Se van a usar cuando los recursos merecen la pena, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí y allá. Es decir, si yo tengo libros ya hace 10 años, si no tengo una colección actualizada, si no estoy ofreciendo nada, no me puedo quejar, porque yo no le puedo engañar a nadie. No le deja nada que está muy bien. Sí, está muy bien, pero es que él quiere la última que salió. Entonces, la última que salió, a ver cómo la consigo, cómo consigo presupuestos. Entonces, no me obsesionaría acá. El objetivo principal es que se use la biblioteca. Nosotros en España, por ejemplo, las estadísticas de préstamos de libros normales, uno va viendo la estadística en los años y la estadística va bajando. La entrada a las webs de la biblioteca va subiendo y la entrada a la visita a la biblioteca no para de subir. O sea, cada año hay más gente que entra en bibliotecas. De hecho, hay una teoría que dice que ahora mismo en España tenemos un desempleo como nunca. Tenemos un desempleo del 25%, que eso es algo denunciable.
que ahora mismo con el desempleo las bibliotecas están siendo un lugar de acogimiento, la gente pasa el día en la biblioteca, la gente aprovecha su tiempo en la biblioteca. Que esa persona, o sea, que está en la biblioteca, sea para leer el periódico, sea para consultar las ofertas de empleo, o sea para sentarse a hablar con otra persona o para sentarse, sí, a ojear el libro, pues con eso nos damos por satisfechos, por eso hemos cumplido nuestro servicio como biblioteca pública. Aquí me quedé. Buenas tardes, mi nombre es Silva. Mi pregunta va enfocada en cuanto a que, ¿cómo les diré? ¿Cómo cubren ustedes las necesidades en España, vamos? ¿Y de qué manera podemos cubrir nosotros las necesidades de los usuarios? Nosotros a veces no podemos cubrir esas necesidades de todo tipo. Nosotros aquí tenemos información, tenemos bases de datos completas, a veces incompletas, pero que sin embargo, yo que atiendo al público directamente en un módulo que se llama de consulta y sobrereferencista, me preocupa día con día cubrir necesidades de los usuarios. Me vienen con cada cosa que no puedo cubrir con materiales, no digamos escritos, no digamos audio, no sé, de cualquier tipo. Me preocupa realmente porque yo tengo que cubrir esas necesidades día con día. Dígame cómo lo hace. Por centrarme en un tipo concreto de necesidad, que es la de referencia, información, atención concreta, a pregunta concreta, ¿no? Porque tenemos que sería muy complicado decir cómo hacemos para que la pena o cómo se puede hacer, porque luego en España hay 6 bibliotecas públicas, cada una de una manera, cada una puede tener sus posibles trucos. Pero en este caso sí hay una solución común, que es una palabra que no he mencionado todavía y que gracias por tu pregunta, porque es para mí una palabra clave, que es cooperación. Y las bibliotecas somos, o deberíamos ser, muy cooperantes unas con otras. Cuando una biblioteca no tiene la información o el bibliotecario no sabe, la comparte con otros bibliotecarios para que le ayuden. E incluso tenemos organizados servicios de consulta nacionales cooperativos, de tal manera que una biblioteca, incluso 24 horas recibe información, incluso vía chat, vía directo, y tú puedes estar atendiendo a los usuarios de la provincia de la otra punta del país, porque tenemos un servicio cooperativo. Pero tenemos un servicio de precisamente bibliotecario que funciona muy bien. Es decir, tú sabes que en este documento, en este periódico, se publicó tal noticia que te viene bien para lo que te ha preguntado el usuario, y yo lo tengo en el periódico, pero la biblioteca tal lo tiene y tenemos un servicio de presente bibliotecario que no lo intercambiamos. Eso funciona bien en universitarias, pero funciona también muy bien en bibliotecas públicas. Entonces, esto es algo que también se debe plantear aquí en la realidad bibliotecaria mexicana: la cooperación en servicios, la cooperación en recursos y la cooperación en actividades. Es decir, estamos aquí bibliotecarios de diferentes bibliotecas de la misma ciudad, pues se pueden organizar en común, porque además cuando se organizan actividades en común ahorras esfuerzos y ahorras dinero, así que si la actividad es de dinero, todas cuestan algo, que sea tiempo de una persona que lo invierte, ¿no? Que lo va a organizar. Fundamentalmente, cooperación sería la clave. Lo digo en este sentido, vamos, nosotros sí utilizamos todo tipo de bases como referencia. Usamos UNAM, Poli, otro tipo de instituciones. El préstamo bibliotecario también. Pero directamente aquí en esa biblioteca por algo vienen y me dicen, y es de escondida, ¿no? Oye, pero ¿por qué no tienen esos materiales ustedes? En otras instituciones no me los prestan a domicilio. ¿Sí? Pues en otras instituciones tendrían que ver la manera. Entonces, pero sí, o sea, no nos quedamos callados y no nos decimos, oiga, ¿sabe qué? Pues mi idea de todo el mundo pueda localizar porque no debemos hacer eso. Entonces, damos la información lo más completa posible, lo más compleja posible
para que el usuario se vaya cubierto por esa necesidad que él tiene. Pero sí me preocupa esta biblioteca. Les digo, manejamos, ahí en el módulo de referencia, manejamos todo tipo de bases y buscamos cómo cubrir esas necesidades, pero sí me preocupa. Ahí entiendo que la queja es que hace falta la queja o la reflexión esforzada, que necesitáis recursos, por lo cual hace falta, digamos, potenciar la compra de estos recursos, hace falta convencer a quien maneja el presupuesto porque los recursos actuales son necesarios, y sobre todo convencer a los diferentes jefes de administraciones y demás que deben cooperar, es decir, que no tiene ningún sentido tener una biblioteca de espaldas a la otra, porque al fin y al cabo seguimos hablando de bibliotecas públicas que son fondos públicos, que van el dinero del mexicano, y da igual que tú seas un ministerio de tal o secretaría de Estado de tal, que tenemos que cooperar y eso es fácil. Simplemente es bueno, eso es fácil. Eso, creo que lo difícil es salvar la burocracia, pero que luego es fácil el trabajo entre profesionales. Con lo cual, cada uno tiene que protestar al que tiene encima para que el encima proteste el de encima y así. En esa postura lograremos algún día hacerlo mundial, la consulta. ¿Hacerlo mundial? Sí, ya existe esto. Ya existe. Biblioteca pública mundial. En temas de información, de compartir información, existe mucha cooperación mundial. Más o menos ágil, más o menos sencilla, pero existe. Es decir, si una biblioteca, esta misma biblioteca necesitara préstamo bibliotecario una obra que está en Alemania, existen vías internacionales para que se presten. En este caso, quien lo canaliza es también la institución que decía antes, la Federación Internacional de Asociaciones. En información, por ejemplo, en mi universidad cooperamos con las bibliotecas públicas en este servicio de información que atiende consultas vía internet de todo el mundo, no solo de España. Pero es que además nosotros cooperamos con la organización internacional que, en este caso es OCLC, que es una especie de organización sin ánimo de lucro que trabaja para bibliotecas, que no sin ánimo de lucro que entenderlo así, pero realmente es una gran empresa, porque todo lo que invierten en sus servicios, ¿no? Y ellos en esa cooperación de información se comparte también internacionalmente. Yo le puedo preguntar a un bibliotecario de pues no sé, de Australia sobre temas que yo no sé y probablemente él sepa, mediante un sistema informático que tenemos porque estamos en esa red. Porque la red está inventada. Ahora son los contactos, son los procedimientos. Y siguiendo con esta información también, la clave también está en compartir información a nivel digital. Es decir, eso está siendo lo fundamental. Que cada uno a nivel local pueda aportar de forma digital, puede ir digitalizando la información que va produciendo, que puede ser de interés, pero que no lo haga digitalizando sin más, sino que lo haga de forma normalizada y de forma estandarizada. ¿Qué significa esto? Es decir, que cómo está la información escrita y cómo está el documento digitalizado, si estamos por estándares internacionales, estándares, digamos, tecnológicos más normales, va a permitir que mediante sistemas de búsqueda, mediante sistemas de agregación, tus datos y mis datos y sus datos se puedan juntar y podamos tener una gran base de datos internacional. Eso ya también existe. Y eso hay bastantes experiencias de compartir recursos. Ahí estamos muy por delante de los universitarios porque generalmente somos los que más generamos información, los que más publicamos revistas, pero eso no quita para que bibliotecas digitales locales se enlacen. En España hay un caso muy interesante que es Hispana, que es un gran recolector de pequeños y grandes proyectos de digitalización. Eso es compartir información, porque luego está pública, eso está en acceso abierto para todo el mundo. Sobre el punto, antes de pasar a la otra pregunta, estás hablando de algo importante que es la biblioteca no nada más concentra, organiza y gestiona contenidos, sino que los produce. Entonces, esto también es algo bastante ausente de, a lo mejor, de un horizonte más tradicional. La biblioteca como productora de contenido, la biblioteca hace cosas, ¿no? ¿Cómo es eso? Efectivamente, y además la biblioteca pública está muy significada, muy relacionada con esta producción de información. En muchos casos es información tipo local, tipo boletín
boletines y en muchos casos de información digital. Por ejemplo, en la biblioteca pública, en muchos municipios está siendo quien está creando las bibliotecas digitales de cultura digital o de cultura patrimonial de la localidad. Está digitalizando fotos antiguas, está digitalizando prensa, está digitalizando carteles de fiestas, carteles a la historia local, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Pues eso es a lo que me refiero como que es la biblioteca es productora, en este caso, de información digital, y si lo hacemos con estándares, no será una biblioteca digital aislada, sino que será una biblioteca digital conectada con otras bibliotecas digitales. Eso es interesante. Las públicas, específicamente las públicas municipales, que es más pequeño, están siendo las que articulan pues, boletines que escriben artículos los vecinos, los ciudadanos, con programación cultural, con notas destacadas. Ese tipo de boletines, ese tipo de información, de revistas culturales, de revistas socioculturales, se están haciendo en muchísimas bibliotecas públicas. Gracias. ¿Qué quisiera comentar con relación a lo que decías desde el principio? La actitud del personal que trabaja en las bibliotecas. Para que todo esto se genere, efectivamente tú mencionabas que el bibliotecario cree que está en casa, cree que es en su casa. Y finalmente, el bibliotecario tiene una labor muy importante, lejos de pensar que está en casa, ¿no? Más bien del servicio y de cómo debe de ser ese servicio que tiene que ofrecer para que todo esto que mencionas se dé. ¿Qué hay al respecto de la actitud del bibliotecario? Pues tengo que darte la razón, sí, te doy la razón. Sí, el problema es que eso es un cambio de mentalidad, o eso, por lo menos es una llamada de atención a que la biblioteca no es tuya, la biblioteca es de tus ciudadanos. Entonces, ¿cómo se cambia, cómo se consigue esa actitud? Se consigue dándose cuenta, cuando uno tiene que pensar en algo nuevo, cuando uno tiene que decir, pues es verdad, que yo estoy muy a gusto como estoy, pero es que no se trata de mí, se trata de que si yo quiero que mi biblioteca, si yo quiero dar un servicio público, que mi biblioteca sea un servicio público, si yo quiero justificar mi trabajo, porque realmente si mi biblioteca no se utiliza, pues puede pasar como ha pasado en España, que dice el gobierno, no es productivo, fuera, cerramos la biblioteca. Entonces, ¿cómo que no es productivo? Si nosotros no podéis demostrar que es productivo, cualquier decisión política puede decir, esta biblioteca la voy a convertir en otra cosa. ¿Por qué? Para tener un espacio donde la gente no va. Con lo cual, eso debería servir de actitud, de revulsivo, es decir, es que estoy muy tranquilo como estoy, pero puede que mañana no, las cosas cambien muy rápido. Pero no, yo no sería ese el argumento que utilizaría. El argumento es el profesional. Es que una biblioteca pública debe dar un servicio público y por tanto es del público, no es mío. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adrián. Bueno, en relación a lo que acabo de comentar, aquí en México hay una línea que no se ha trabajado mucho sobre las bibliotecas. Si la premisa de las bibliotecas públicas es ofertar o brindar un beneficio social, ¿cómo o qué elementos o factores son necesarios o indispensables para hacer la medición de ese impacto social en las bibliotecas públicas? Es algo que en otros países es muy común que se ve en Colombia, Chile, España, la medición del impacto social. Sin embargo, aquí en México la percepción que se tiene de las bibliotecas públicas difiere mucho de lo que nosotros como Biblioteca Vasconcelos tenemos, porque al final de cuentas cambia mucho el contexto en el que se encuentra la Biblioteca Vasconcelos emergida dentro de las bibliotecas públicas. Bien, muy buena pregunta que me da ocasión a defender ese valor social y ese valor económico de la biblioteca pública. Hasta ahora las bibliotecas nos estamos midiendo nuestro impacto con estadísticas que son números, es decir, cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuánta gente presta, cuánta gente va a una actividad. Eso hay que seguir haciéndolo y eso debemos hacerlo, porque eso es nuestro pulso, es nuestro termómetro, es nuestro día a día. Pero ahora, llega un momento en el que también tenemos que saber el impacto social, es decir, si estamos o no estamos siendo bien recibidos,
Y eso se hace ya con otro tipo de medición, con un tipo más de encuestas de satisfacción, de encuestas de usuarios o de programas, un poco de consultas. Pero cuando llega un momento en el que dicen yo tengo que defender que mi biblioteca necesita más presupuesto, tengo que justificar, necesitamos manejar otra serie de parámetros. Los países que has dicho están midiendo esos parámetros en lo que se denomina el retorno de la inversión. Es decir, hay un problema más que tienen los políticos, es la biblioteca para ellos es un gasto. Nosotros defendemos como bibliotecarios que la biblioteca no es un gasto, es una inversión. Y de hecho es el lema que estamos usando en España, lo que llamamos la marea amarilla. Es decir, cuando en España hay muchas protestas por muchas cosas, aquí también me consta. La última vez que estuve en México estuve en los atropellamientos con los maestros, en octubre, septiembre. Es decir, hay que protestar cuando alguien no tiene razón. Los bibliotecarios estamos protestando contra los recortes económicos, nos vestimos con el amarillo y no a los recortes, y nuestra frase es las bibliotecas no son un gasto, son una inversión. Pero es que ahora lo podemos demostrar. En 2013, a finales de 2013, se presentó un informe que se llama El valor económico y social de los servicios de la información y bibliotecas. Un informe explicando efectivamente lo que valen económicamente y socialmente las bibliotecas en España. Un informe hecho por economistas donde, bueno, aquí hay un dinero invertido. Es un dinero que se dicen los políticos que es que me está costando mucho tener la biblioteca abierta. No está costando mucho, es un servicio y por tanto hay que ofrecerlo, es una obligación. Pero este estudio al que me refiero en España dio unos datos que son bastante reveladores. Por ejemplo, dice que por cada euro que el Estado o una administración pública invierte en bibliotecas, gana 2,49 euros como mínimo, 3,40 euros como máximo. Ha hecho un cálculo diciendo que cada euro se multiplica por 2 o por 3. Porque aquí tenemos una concepción, una manera de entender las cosas que tiene que ser así. Es decir, el Estado invierte o las administraciones públicas invierten, pero lo que estamos ofreciendo en las bibliotecas a los usuarios, si eso lo cuantificamos también con dinero, nos estamos encontrando con que las bibliotecas son baratas para todo lo que hacemos y para todo lo que generamos. Algo tan sencillo, por ejemplo, este estudio, es decir, las bibliotecas dinamizan la economía de alrededor. Pues, aunque en este caso la biblioteca está al lado de un centro, una zona que se dinamiza también por las estaciones, pero es que es verdad, alrededor de la biblioteca hay una dinamización económica. Pero aparte de eso, nosotros estamos ofreciendo servicios de información. Si esos servicios los ofreciera una empresa privada, valdrían 3 veces más. Nosotros estamos ofreciendo servicios, comprando libros, estamos dinamizando un poco la edición también, eso genera también más compras. Es decir, realmente este estudio os lo recomiendo que lo consultéis porque está disponible en PDF para que lo descarguéis. Se llama así, El valor económico y social de los servicios de información. Está publicado por CESABID, que es la Federación de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, Federación de Asociaciones de Archivística y Biblioteconomía y Documentación Museística de España, nuestro gran colegio de asociaciones en España. Bueno, es decir, ese retorno de la inversión se puede medir de muchas maneras. Se puede medir cuánto valdría el servicio, cuánto está valiendo o cuánto dinero está poniendo la administración a cambio de cuánta gente entra, cuántos préstamos tenemos, y el resultado es positivo. Si fuera negativo, entonces sabemos que estamos trabajando mal. Hola, buenas tardes, mi nombre es Israel. Me quedé pensando en un tipo de novelas acerca de los cómics que comentabas al principio. Son lecturas para jóvenes y realmente sí se ha perdido mucho en la juventud la lectura. ¿Dónde puedo conseguir ese tipo de lecturas o novelas que hablabas de cómics? No sé, algún autor o algún título, ¿dónde los puedo conseguir yo? Bueno, me parece que por hablar de alguna línea disponible, acá en México si estás hablando como de compra o de edición, por ejemplo, el Editorial Sexto Piso ha estado sacando
Digo, para lo que podemos encontrar, echarle una pista a lo que es esto de la novela gráfica. Lo más reciente de edición mexicana, y así como que han sacado más cosas, son ellos, pero hay más. Incluso en librerías grandes, como algunas acá del sur o del centro, etcétera, empieza a haber secciones ya también de libros ilustrados no para niños, que eso es un poco se está yendo como por ahí el asunto, ¿no? Los libros ilustrados estaban siempre en la sección infantil o en la sección de arte, ¿no? O en algunos lugares donde había o hay una sección de historieta, que son menos frecuentes, y donde no había, pues están empezando con todo un poco este boom a juntarse, ¿no? Pero en cuanto a edición mexicana, podrías empezar por mirar lo más nuevo, lo más reciente, que muy bueno es Sexto Piso, pero de ahí hay más, se va empezando a rascar y sale más. Creo que en librerías grandes ya lo podemos ver concentrado, pero no menos para echar un panorama. ¿Alguien más tenía aquí adelante, llega al centro? Solo para completar la información que amablemente Carola te hizo, aquí en la biblioteca sí contamos con novela gráfica y con cómic. Entonces, si tú buscas en el catálogo por novela gráfica o por cómic, te va a arrojar un listado con varios títulos. Buenas tardes. Un comentario nada más. Creo que lo que están mencionando ustedes de la adquisición de ciertos materiales o de la disposición del bibliotecario y demás, se está refiriendo más a bibliotecas grandes. Yo vengo de una biblioteca pequeña, pública, y yo veo algunos obstáculos también en la actitud de parte de algunas autoridades, porque nosotros, por ejemplo, a veces intentamos la colaboración de personas que, por ejemplo, escriben algún libro y quieren hacer la presentación en nuestras salas, lo planteamos y pues no veo una actitud tan abierta de parte de las autoridades a decir, bueno, sí, vamos a buscar la opción, porque se argumenta que no se puede hacer porque se vería mal que ellos ofrezcan su producto, ¿no? Su libro, pero las presentaciones, pues hasta donde ellos se tienen ese objetivo, ¿no? El que va a hacer la presentación no va a cobrar honorarios, lo único que puede hacer él es pues ofrecer los libros, y no pienso yo que se le vea un sentido de lucro a eso, porque él está dedicando su tiempo. Entonces hay autoridades que eso lo ven mal y al menos no nos ofrecen tan abiertamente la alternativa de poderlo manejar de esa manera, aparte de que en cuanto a la digitalización de las salas, pues a veces se ve mucho retraso. Nosotros luego pedimos tener activo el internet o la computadora y a veces están ahí los materiales, pero tardan mucho tiempo en ir a conectarlos, el personal que lo pueda hacer, y también veo poca disposición a darnos la capacitación que muchos necesitamos en cuestión de las técnicas de la información o tecnologías de la información y la comunicación. A veces se argumenta que porque uno no está en la sala digital, pero yo creo que cualquier bibliotecario de cualquier sala tendríamos que estar enterados y actualizarnos en cuestiones de manejo de archivos digitales y todo ese tipo de cosas que al menos en mi caso me siento muy desubicada. Aparte de que veo entre las autoridades locales y federales una falta de coordinación, o no sé, por cuestiones políticas, puntos de vista que luego no coinciden, pues se dejan ahí las cosas estancadas, ¿no? Como es el caso de las bibliotecas públicas, que nos dota de equipo el gobierno local, y bueno, no sé cuál sea el motivo, pero se dan instrucciones de que no se use el internet por determinado tiempo hasta que se nos dé el aviso. Tenemos una gran demanda de parte de los usuarios de ese equipo y pues perdemos, ¿no? Usuarios, como dicen, no necesariamente tienen que ir por libros, o puede ser el gancho para que lleguen a ellos, y sin embargo se desperdicia tiempo, equipo y demás. ¿Cómo han hecho ustedes para sortear esas cosas? Si es que no sucedió.
aquí tendríamos ya que son situaciones políticas diferentes y falta la administración, porque los políticos son políticos en todos los sitios. Y yo trabajo con políticos, y hasta cierto punto se puede considerar que de alguna manera soy político cuando yo administro políticas, pero cuando no hay coherencia, entonces uno puede criticar abiertamente la falta de coherencia. Entonces, problemas de cooperación entre diferentes administraciones, los tenéis aquí, los tenemos allí. Allí tenemos ahora un gran proyecto parado en toda España, porque allí tenemos 17 gobiernos, uno por comunidad autónoma, más el nacional, el europeo, y hay que poner de acuerdo a todas las partes, y hay muchos problemas, aunque hay un partido que está más o menos en todos los sitios, pero hay otros partidos que también están y que no les están dejando hacer menos mal. Entonces, es un problema ya de actitud, en este caso, de los políticos, con lo cual es una cuestión de rebeldía nuestra, rebeldía, es decir, es lo que usted está diciendo, usted no puede cortar un servicio de internet así como así. Es cuestión de manifestar quejas en cuanto una presentación de un libro es fomento a una editorial concreta. Es fomento de una editorial concreta, sí, de un autor concreto, un libro concreto, pero es tarea de una biblioteca dar fomentar todo lo que se pueda si tiene que ver con la biblioteca, es decir, ya sea por libro local o cualquier literatura que consideras tú que tienes que hacer. Aquí, por ejemplo, en España se ha dado una vuelta total, hasta el punto donde se ha dejado de restringir y ahora mismo cualquiera puede presentar cualquier libro de cualquier cosa en determinadas bibliotecas. O sea, simplemente sigas un procedimiento, la biblioteca te presta el espacio, la biblioteca no te va a hacer más campaña que el cartelito de hoy presentamos este libro, no te va a apoyar, sino que esto tienes que buscarte, o sea, apoyar me refiero que no es la actividad de la biblioteca, sino es una actividad en la biblioteca. Entonces, ahí pues ha sido el cambio radical en el que si usted quiere vender un libro, si usted quiere ha publicado un libro, yo le puedo decir que sí o que no, porque si es usted autor local le voy a decir que sí, si es usted un autor comercial le diré que mejor vaya a un sitio más grande, porque la biblioteca es un espacio más pequeño, bueno, depende de la biblioteca, y si usted me va a vender o me va a difundir un libro con contenidos religiosos, políticos, tal, me lo voy a decir directamente que no, porque eso sí que está procedimentado y que es literatura, no hay ningún problema. Es ensayo, es filosofía, es reflexión, pero cuando son temas políticos, y ahí ya está el criterio de la dirección de biblioteca, que en muchos casos tiene que ser del propio político, que decida si este libro se presenta o no se presenta. Eso está pasando, incluso la biblioteca ha decidido que sí, y desde arriba le han dicho que este libro no, por motivos políticos, ¿no? Podría decir los casos concretos. Desde mi punto de vista, lo razonable es permitir. Censurar lo que sea censurable, pero no por defecto, no el no por delante. Quiero agregar algo que me parece importante, es con lo que comenzó pues, esta charla. Hay unos parámetros internacionales que nos rigen a todos y que en este país rigen también a las bibliotecas públicas que están básicamente contenidos en estas directrices y en este marco que se refirió al principio, cosa que no es un secreto, ¿no? Entonces, digamos que también es responsabilidad de las personas que estamos en el día a día o que están en el día a día de la biblioteca estar muy al tanto de qué es lo que dice, cuál es tu función, de qué manera está normada, de qué manera está reglamentada. Están muy informados nosotros, porque también a veces tengo la sensación de que nos cuesta trabajo ir más allá de una información estrictamente necesaria para la supervivencia cotidiana, ¿no? Entonces, si hay un malestar y hay algo que no está jalando bien en la biblioteca y que tiene que ver con esto, para mí la gran salida de estos asuntos es justo la información, que es nuestra especialidad y que es nuestra materia, ¿no? Entonces, si tú vas y te fijas cuáles son los marcos regulatorios internacionales, pues aquí dice que sí, pues te vas a los nacionales y sabes qué hay, qué se desprende para México de esto, pues aquí dice que aquí no dice nada, no hay, bueno, entonces tú ya tienes un mapa que te permite moverte de otra forma y encauzar todas estas tal vez muy justas pues, enojos que hay de otra manera. Es mi opción, ¿no? Siempre, primero, estar muy informados y saber quién te regula, de qué manera está siendo regulada tu función. Y bueno, antes de mi pregunta, es sobre qué tipo de difusión social y cultural
existe en las bibliotecas de España públicas, que tal vez aquí en México carece un poco para atraer usuarios. De difusión cultural. Social y cultural. Bueno, es bastante amplio y bastante difícil de concretar en una respuesta. Difusión social se hace mucho en el sentido de que se trabaja mucho con colectivos. Entonces, si tú trabajas directamente con colectivos de biblioteca pública, tienes todo el impacto social, porque tú has detectado los colectivos. Me refiero a colectivos, pueden ser estudiantes, pero sobre todo colectivos de asociaciones, colectivos de profesionales. Eso se está haciendo día a día con muy diferentes colectivos, por lo cual hay un impacto directo y una difusión, una realidad muy concreta. Difusión cultural se está haciendo también mucho desde las bibliotecas públicas, porque todas tienen programación cultural, todas tienen programación más o menos estable o más o menos cara. En muchos casos son programaciones muy locales, es decir, la propia gente del municipio la que ayuda dando conferencias, o se coopera también mucho en circuitos para teatro, para narración oral, que se comparte, ¿no? Que contrata a un narrador para que vaya a una biblioteca y luego a otra y luego a otra, que haga un circuito. Pero todas tienen su programación. En las bibliotecas públicas, además, allí es muy habitual que en algunos momentos del año centralicen la programación con la Semana Cultural o el ciclo de narración oral. Entonces, es una manera de atraer a la gente a la biblioteca con el protagonismo de las actividades concretas. Se me puede ahora, por ejemplo, que es el centenario de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Se están haciendo actividades relacionadas con conferencias, con ciclos de cine, desde la propia biblioteca. Eso es esencial. Pero también se hace aquí, es decir, la biblioteca pública va unida a ese tipo de actividades. Enlazando tu pregunta con la cuestión que teníamos antes de presentaciones y de las normativas internacionales, amplío que las presentaciones en España se están utilizando como una herramienta no se vende el libro, en algunos casos sí, pero simplemente se presenta y se obliga al que presente el libro a que regale, que done a la biblioteca ejemplares, con lo cual es una manera de ir ampliando la colección de manera gratuita. Se obliga, Yo trabajé un tiempo también como director de una biblioteca pública y lo hacíamos siempre. A veces gustaba más o menos y además que un ejemplar tiene que ir autografiado por nuestra colección de visitantes, ¿no? Y que estás haciendo aquí. Y junto a esto, las normativas internacionales, hemos hablado de estos lineamientos, estas directrices, que han sido muy utilizados por colectivos bibliotecarios para convencer a los políticos. En España funcionó, porque en estos lineamientos dice que una biblioteca pública debe tener tantos ejemplares de libros por posibles usuarios, es decir, por ciudadanos, por número de habitantes. El crecimiento debe ser de renovación en un ejemplar por año. Bueno, no os acuerdo de las cifras, pero al estar eso escrito, se ha ido diciendo, estamos muy mal. Y recuerdo que anualmente el Ministerio de Cultura en sus estadísticas añadía, estamos ya llegando a lo recomendado por la UNESCO, ya superamos lo de la UNESCO, es decir, que ha sido una manera de justificar, necesitamos comprar. Entonces el país estaba detrás y ahora está por delante. Ahora realmente voy a tratar, ahora mismo está muy estancado y no se compra. Bueno, vamos a tener que ir cerrando por una cuestión de tiempo, no debemos de seguir la charla, pero antes de irnos yo quería preguntarle a José que nos contara, a lo mejor brevemente, esta experiencia de recoger alternativas que las bibliotecas españolas encontraron en el momento en que entraron en ausencia de recursos, empezaron a generarse una cantidad de cosas y bueno, a lo mejor esto que desembocó en este artículo también cerrar recomendando. Sí, como os decía, España está en un momento malo, ahora ya parece, nos dicen que ya vamos saliendo, pero realmente las bibliotecas han pasado los peores años de su vida, 2012-2013. ¿Por qué? Las bibliotecas públicas tienen un presupuesto, el 95% son dinero público, algunas son públicas con financiación privada, tipo bancos, que tienen sus propias bibliotecas y son para todo el mundo, son públicas, pero lo normal es que sean por un ayuntamiento, por un gobierno regional o por el gobierno nacional, sobre todo por ayuntamientos. Entonces, cuando no hay dinero público, la biblioteca se queda sin dinero.
Y sin dinero tienes el personal, el mantenimiento del edificio y ya. No podemos comprar libros, no podemos organizar actividades. Entonces, ahí ha habido un cambio mental donde la biblioteca dice: yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo no voy a hacer que el ciudadano sufra las consecuencias que estoy sufriendo yo. A ver cómo hacemos para que las bibliotecas puedan seguir prestando servicios al ciudadano. Entonces, durante 2 años he estado recogiendo experiencias concretas de cómo bibliotecas han ido salvando la crisis o por lo menos prestando servicios, cómo han sido imaginativos para que la biblioteca mantuviera su función. Ha sido un estudio, la verdad, tanto en el contenido, que ha sido bastante gratificante, de cómo la biblioteca se ha comprometido con el ciudadano, pero sobre todo cómo el ciudadano se ha comprometido con la biblioteca, ha sido gratificante, pero también desde el punto de vista metodológico, porque he utilizado una manera de un documento, fijaos lo que os digo, un documento tipo documento de texto, un documento de Word, es abierto en Internet y cualquiera podía escribir. Yo marqué un poco el guión, aquí hablamos de esto, aquí hablamos de esto, cualquiera podía escribir y cualquiera podía contar su experiencia. Con todo eso hicimos una revisión, una clasificación y hace muy poquito, pues hace 3 semanas, se publicó ya un artículo final sobre ese compromiso de las bibliotecas con los ciudadanos y realmente ahí ya recojo tipología de cómo la biblioteca, pues con crecimiento, no tengo dinero, pero si yo pudiera comprar, compraría esto. Y es el ciudadano que se lo ha comprado, es decir, no te dono cualquier libro, yo voy a la librería y te compro este libro que tú hubieras comprado si tuvieras dinero, por ejemplo. Yo no puedo contratar a nadie para hacer actividades culturales, no te preocupes, yo ofrezco a los ciudadanos posibilidades para que ellos con sus saberes ofrezcan conciertos, conferencias. El ciudadano es el actor en este caso, ¿no? Y experiencias de todo tipo, pero por ejemplo ha sido muy importante el bloque de experiencias relacionadas con la acción social. España está en crisis, hay mucha gente en el paro y hay familias que no tienen para comer. Y entonces la biblioteca no puede darle la espalda al ciudadano. No puede ver cómo el ciudadano está recibiendo 0 euros por pensión o por desempleo y hay muchas familias que están viviendo, y no es una cosa casual, de la pensión de los abuelos, que están manteniendo a toda la familia en lo que se vuelve a encontrar trabajo. Entonces, ¿qué hace la biblioteca? Hace recolección de o bien dinero, o bien material para comer, o bien material para la escuela. Dinero, hace campañas pues tipo concursos, tipo celebraciones, y se recauda dinero que se le da después a colectivos. Ha sido muy interesante lo de recoger comida. Recoger comida en la biblioteca no es una tarea bibliotecaria, pero sí es una tarea social cuando tu colectivo tiene hambre. Y entonces, hay unas experiencias que son muy destacables, de lo que se ha llamado biblioteca quita pesare. Era la biblioteca te quita tus multas por préstamo, has tardado en devolver el libro tanto tiempo, yo te quito la multa a cambio de que me des 1 kilo de comida no perecedera, de arroz, etc. Entonces, eso ha funcionado muy bien. Esta experiencia se ha repetido en muchísimas bibliotecas. Se empezó en Murcia y ha ido repitiéndose. Algo tan sencillo como que nosotros le quitemos la sanción a un usuario y a cambio nos dé 1 kilo de comida, ¿no? Por ejemplo. O material escolar, es decir, que la biblioteca recogiera material escolar para dárselo después a los chicos, ¿no? Pues este tipo de experiencias son las que al final te hacen estar orgulloso de la profesión y sobre todo de tu colectivo, es decir, de los ciudadanos, porque los ciudadanos han sabido responder, no quieren que la biblioteca cierre, la biblioteca decaiga y por tanto la han apoyado. Pero también tengo que decir que uno está orgulloso del colectivo porque ha habido protestas reales, ha habido esta marea amarilla, ha habido protestas, ha habido cartas, ha habido escritos, ha habido denuncias de la situación, es decir, no a los recortes, pero claro, somos una parte de los recortes. Los recortes en cultura y en educación nos han perjudicado bastante, pero es que en España están pasando lo mismo en salud y en otros ámbitos fundamentales. Con lo cual la biblioteca no se ha callado y la biblioteca ha defendido lo que es suyo, que es servir al usuario. Y el usuario ha defendido lo que es suyo, que es su biblioteca pública. Muchas gracias. Vamos a seguir con este tipo de acciones, a veces por sorpresa, a veces haremos con más
tiempo, pero de todas maneras, muchísimas gracias.